Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para España. Nos estamos acercando al número habitual de público que está realizando está cursando este curso introductorio a la investigación en cirugía. Es un día muy especial. Vamos a tener un invitado internacional desde España, el doctor Targarona. Recién estábamos hablando que ya es mitad internacional y ya de a poco lo estamos nacionalizando. Tiene su código postal acá en Argentina. El doctor Targarona es director de la revista de Cirugía Española y es el jefe de unidad de cirugía digestiva hematológica de este hermoso hospital San Pau en Barcelona. Los comentarios los va a hacer la doctora Victoria Santamaría, de la ciudad de Buenos Aires, quien ejerce su profesión de cirujana en el Hospital Marie Curie. Así que bueno, doctor Targarona, muchas gracias por aceptar esta invitación y estaremos seguramente disfrutando esta conferencia y la pantalla es suya. Doctor Herrera, el doctor Quesada, doctor Palmisano, doctor y demás colegas, doctora Santamaría, doctora Coturel, muchísimas gracias por la introducción. Y sí, la verdad tengo que decir que, pues la verdad es que tengo la experiencia, la relación que he tenido con Argentina ha sido especialmente satisfactoria. Tengo la sensación de tener gente que yo personalmente aprecio y con la que he tenido una relación personal y científica, o científica que me ha favorecido una relación personal espectacular. Agradecer la posibilidad de llevar a cabo esta presentación. La verdad es que les quiero decir que me han hecho un favor, porque me ha obligado a algo y con lo que he disfrutado, que es intentar poner en orden lo que hacemos habitualmente en la revista. Este es mi background en relación al mundo académico editorial. He tenido el honor de ser, que realmente como una universidad, section editor del Surgical Endoscopy. Durante 12 años fui editor asociado de Cirugía Española y en hace 4 tengo el honor de ser el director. Y realmente les tengo que decir que a las personas que les gusta, pues es apasionante o es especialmente interesante. Verán cómo he planteado esta sesión, pero sí lo que hay que decir es que realmente el concepto de convertir el conocimiento, es decir, de transmitir el conocimiento de una forma escrita, ya tiene sus años. Realmente las revistas científicas empezaron en el siglo XVII. Las revistas quirúrgicas, las más antiguas son europeas. Realmente el British fue en 1913, en 1885 el Annals. Hay que decir que una de las revistas médicas mejor consideradas tienen un nombre quirúrgico. Lancet significa bisturí y es algo que siempre me ha hecho gracia, de que la mejor revista médica corresponde a una denominación quirúrgica como tal. Y aquí hay una referencia a un artículo que encontré publicado en Chile, en la Revista Médica de Chile, que para las personas que tengan interés es especialmente interesante porque tiene unos conceptos muy claros respecto a todos estos aspectos. Bien, el problema, si ven esta diapositiva, lógicamente desde la publicación en papiro, que es la que aparece en la imagen que hay a la derecha, hasta las publicaciones que todos ustedes recuerden. Bueno, todos ustedes no, probablemente los que ya tienen por lo menos más de 40 y pico de años, que era cuando teníamos que publicar, que teníamos que enviar los artículos escritos a máquina, que significaba escribirlos a máquina y corregirlos con el Tipex, hacer las fotocopias, enviarlo, que te volvieran a enviar las correcciones, tardaba meses por vía postal. Aquí ha habido algo que ha sido muy importante, que es la revolución digital. La revolución digital ha impactado el mundo científico de una forma brutal y probablemente a nivel de la publicación científica de una forma espectacular. Buscaba una diapositiva en la que hablar un poco de hechos y figuras, probablemente estas algunas de ellas a lo mejor un poco, pero lo más interesante es, fíjense, del negocio que hablamos. Y hablo de negocio en el sentido en dos aspectos. Uno, negocio en el concepto de función vital, de actividad humana que obliga a la publicación de conocimiento, y detrás el negocio que hay. Realmente el publishing es un gran negocio y las empresas que se dedican a esto realmente pues han ganado o ganan muchísimo dinero. Pero fíjense, porque tienen que dar salida a números realmente espectaculares. Hay casi 28.000 revistas en inglés, de las cuales incluidas en todas estas indexadas, lo cual hay muchas que no están indexadas.
Es decir, que el número de revistas que existen en la actualidad es realmente espectacular, lo cual significa que hay algo detrás, tanto desde el punto de vista de interés en cuanto al conocimiento o de interés en cuanto al punto de vista económico. Fíjense también, por otra parte, que el conocimiento aumenta de una forma proporcional y como también en el momento actual estas imágenes son interesantes, en las cuales se ven los temas en los que se habla cuando se habla de publishing, de scientific publishing, y vean de que todo ya empieza a ser términos totalmente diferentes, especialmente por la posibilidad que ha significado la revolución digital. He intentado disecar lo que es una revista científica en 8 o 9 temas y que vamos a analizar brevemente uno por uno. El primero, lógicamente, es el tipo de revista. Aquí, lógicamente, estamos hablando de una revista de una especialidad, en este caso quirúrgica, con lo cual acota mucho el área de interés. Pero más interesante que esto se da por obvio, lógicamente, es que es el tipo de revista. Aquí vamos a entrar en aspectos también conceptuales. Es, por ejemplo, la revista argentina de cirugía o la revista española o cirugía española, que son las revistas de una sociedad, que son revistas, al menos cirugía española, que le cuesta dinero a la sociedad, o sea, no se autofinancia. En este mundo también hay un mundo de ricos y pobres y, lógicamente, comparar, por ejemplo, los números del Lancet, del New England, del Disease Coronal Rectum o Lancet of Surgery, comparado con revistas como, por ejemplo, de una sociedad más pequeña, de un país que la lengua materna no es el inglés, pues realmente es diferente. Lo cual significa que a la hora de plantear una revista hay que saber de que existe, que cuesta dinero, que realmente el publicarla en un momento en que ha desaparecido totalmente la publicidad, porque antes lo que financiaba las revistas era la publicidad que iba inmersa en ellas, en el momento que ha desaparecido la publicidad, la revista impresa, esta publicidad prácticamente desaparece y se convierten en otros modelos de negocio. Hay que también tener en cuenta que cuando hablamos de una revista hablamos de conocimiento y el conocimiento tiene dueño. Este dueño puede ser el editorial, puede ser la sociedad y en un concepto nuevo que es con el Open Access, en el que muchas veces es el autor el que es el dueño de lo que se acaba de publicar. Esto es importante porque en el caso de que la revista corresponda a una editorial, la editorial puede hacer con el contenido lo que quiera. Si es la sociedad la que puede hacer lo que quiera con su contenido, pero y el autor no puede hacer lo que quiera porque tiene unos derechos y tiene unos copyrights. Y, sin embargo, si es con Open Access, el dueño y el propietario es el autor de la revista. A nivel de una sociedad, muchas veces la revista no se hace para tener beneficios, sino yo creo que cumple una función muy importante, porque es el retrato científico de aquella sociedad. Y esto se pone en diferentes ejemplos. Realmente la revista que consigue estar indexada, que consigue tener impact factor, refleja realmente un grupo de cirujanos que tienen interés en el tema. Pero, por ejemplo, simplemente el libro de abstracts que recoge el Congreso, pues recoge lo mejor de la sociedad, lo que ha generado la sociedad, el conocimiento que ha generado. Yo, por eso, para una sociedad considero que la revista es un puntal, es una columna básica para su construcción, su desarrollo y para su filosofía como sociedad científica. El segundo aspecto, que es importantísimo, es la editorial. ¿Qué es la editorial? Es el publisher. En estos momentos hay una concentración de editoriales, hay muchas editoriales, realmente hay editoriales realmente monstruosas, como es Nature Springer, como es Elsevier, como es Wiley, que tienen realmente centenares de revistas a su cargo. El publisher cuenta que están hablando con el director de una revista y que, lógicamente, no vive en la editorial. Es decir, él únicamente lo que valora es el contenido. Pero esta revista se tiene que publicar, se tiene que imprimir, se tiene que maquetar, se tiene que publicar de forma puntual. Y por esto el publisher es muy importante. Y es muy importante también en el caso de que aquella sociedad, por ejemplo, quiera que aquella revista pueda estar indexada, que es el primer objetivo, yo creo, de cualquier revista científica. El publisher es el que da seriedad a la revista y, sobre todo, en diferentes aspectos. El primero de todos es la infraestructura y servicios técnicos adecuados, la calidad de la edición, la puntualidad. Esto es algo que es especialmente, que no es fácil y es muy importante. Entre el 1 y el 10 de cada mes la revista tiene que estar publicada. Tiene los servicios administrativos y, lógicamente, en estos momentos también es el dueño de algo que ha revolucionado la publicación científica, que es los sistemas de edición en línea.
lo que es el sistema, el manuscript central, que seguro que para ustedes, para todos es familiar, el martirio que significa enviar a publicar una revista cuando tienes que meterlo en el sistema, pero después también entenderán la utilidad que tiene este modelo automatizado para la gestión de todo el contenido de la revista cuando lo explico un poquito cómo funciona. Y un poco como resumen, escoger una buena editorial es muy importante. O sea, realmente yo diría son las tarjetas de presentación. Cuando negociábamos la posibilidad de indexar en el PubMed, uno de los aspectos más importantes, realmente el embajador era la editorial y, como decíamos antes, había estos aspectos en cuanto a calidad de edición, puntualidad, maquetaje, etcétera, que es lo que le daba una calidad, al menos exterior, especialmente importante. Aparte, es la que te ofrece también el entorno del sistema para que el equipo editorial pueda trabajar. El segundo aspecto es el comité editorial. Y les voy a poner aquí primero una imagen que seguro que la han visto en muchas revistas, en las que todo el mundo va a mirar a ver quién está, que si alguna vez tienes el honor de que te inviten y que formes parte del comité editorial de una revista, pues quieras o no, significa como una especie de cuadro de honor. Esto yo creo que en estos momentos ha desaparecido, está prácticamente desapareciendo, porque ya no hay papel impreso y a nivel de la web nadie se va a mirar el consejo editorial, el comité consultivo, pero sí que al menos me gustaría comentar un poquito esa estructura. Como pueden ver en este caso, en la parte de arriba está el comité editorial actual, realmente los que están en relación directa con los artículos, en este caso el director de la revista, y después 5 editores, 2 editores más seniors y 3 más juniors, que son los que se encargan del manejo de los artículos. Una revista como Cirugía Española, que maneja unos 700, 800 artículos al año, necesita 5 personas trabajando en esto. Hay una editora asociada de cirugía torácica, hay un asesor metodológico. Todos ellos cobran, el que cobra menos es el director, se puede considerar que es un acto honorífico. Los otros cobran, y hablaremos de dinero durante también ese tiempo, porque es una actividad laboral que consume tiempo y que si quieres que se haga bien, en mi opinión, tiene que estar remunerada. Lógicamente hay que hacer un honor y un homenaje a las personas que desarrollaron la revista y por esto en este caso hay 2 directores honoríficos, que son el profesor Valibrea y el profesor Palvilla. Y después, dentro de que hemos hablado antes en cuanto a la editorial y en cuanto a la tarjeta de presentación de la revista, hace años se consideraba que tenía que existir un consejo editorial y un comité consultivo por gente que fueran los pesos pesados pues, del país, o también con personas invitadas a nivel internacional de prestigio que dieran realce a la revista. Esto yo creo que en este momento es menos importante, pero realmente de cara al PubMed pues era un poquito también el asegurar de que aquella revista tenía un backstage, tenía un reconocimiento y un respaldo por parte de gente de calidad confirmada. En estos casos, por ejemplo, el consejo editorial estaba formado por cirujanos españoles de renombre, pero el comité consultivo, en el cual hay algún argentino, lo cual me llena especialmente de origen argentino o argentino como tal, que corresponde a los miembros de honor de la Sociedad Española de Cirujanos. Como he comentado, esto es un concepto que está en revisión, pero al menos ha sido una parte clásica de cualquier revista y era la primera página una vez pasabas la portada. El comité editorial en estos momentos son pues, estas 8 personas. El director de la revista, pues como todo director, lo que intenta es que más o menos que las cosas estén dentro de un orden. Aquí el editor son 5 personas, en este caso la doctora Ferrer, el doctor Ríos, el doctor Valibrea, el doctor Cano y el doctor Frasón, que son cirujanos de diferentes especialidades, escogidos después de una selección, después de una convocatoria, y esto creo que es muy importante este detalle, se hizo una convocatoria nacional para ver gente que quisiera ser editor de la revista, se valoraron los currículums y se valoró algo, y ya voy a entrar aquí un tema que después hablaremos, las revisiones que habían hecho estos cirujanos para la revista durante los años previos. Y escogimos las 5 personas que tenían un perfil de la mayor calidad. Ponen el nombre de cualquiera de ellos en el PubMed y realmente son editores que tienen una capacidad científica, una actividad científica absoluta y por otra parte son personas que les gusta y que valoran este trabajo. La siguiente persona que es
imprescindible es, en este caso, Azucena, que es la secretaria de redacción, que es la que tiene que enviar los trabajos a todos los editores, que es la que tiene que reclamar las pruebas, que es la que tiene que un poco coordinar todos los eventos que pasan con nuestros 600, 700 manuscritos que se manejan de forma anual. Y después hay José pero es el responsable editorial, es la persona del Elsevier que conoce desde el punto de vista técnico, no únicamente la parte editorial de los artículos y tal, sino la filosofía de la editorial y hacer que esta revista entre dentro de los planes y con el que hay relaciones, pues tanto a nivel de presupuestos, a nivel de contenidos, a nivel de impact factors, una multitud de aspectos que es la persona que tiene el know-how del mundo de la. Yo pienso que este equipo con estas diferentes personas es básico y son las personas que están detrás de una revista de estas características. Lo que hacemos habitualmente es, lógicamente, es la selección de artículos y la revisión de los artículos. Es muy importante la línea editorial de la revista, pues no hay una equivocación, quiere decir esto realmente hacia dónde quiere ir la revista, de qué tipo de editorial, de trabajos tiene, si tenemos que ir a buscar trabajos fuera, no hay que ser pasivos esperando que los artículos lleguen, sino que hay que ser activo en el sentido de ir a buscar artículos, de ir, pedir editoriales y pedir artículos especiales. Y lo que hacemos también es una reunión mensual por Skype, en una reunión rápida de una media hora, 3/4, en las cuales decidimos el índice del número siguiente, pero después, cada 6 meses, hay una reunión presencial de toda una mañana en la que disecamos la revista. Realmente analizamos los tiempos de edición, todos los conflictos, y después, de forma anual, damos cuentas a la sociedad. Esta revista corresponde a la sociedad y en el Congreso Nacional hay el informe editorial en el cual se explica cuáles han sido los avatares de la revista durante aquel año. También hay que decir que, pues, de acuerdo al convenio, de acuerdo a los estatutos de la revista, el director de la revista está nominado por 4 años con la posibilidad de pasar hasta 8 años. Clásicamente en las revistas no es un trabajo de 1 año o 2 años, es un trabajo de más tiempo. Hay revistas en que los directores han estado hasta 15, 20 años. Yo pienso que lo importante es dar los mejores años en los que te hace más ilusión, pero también hay que dar recambio cada cierto tiempo. Y, por ejemplo, pues en estos momentos ahora vamos a entrar en el segundo cuatrienio ya de dirección o liderando este equipo, del que me siento especialmente satisfecho y orgulloso. El segundo aspecto es cómo configuramos la revista. Aquí hay varios aspectos. Esto ha cambiado. Antes la revista era impresa, con lo cual era seguro que te llegaba a casa y muchas de las revistas iban directamente a la basura sin abrir, o simplemente te mirabas la revista, arrancabas el artículo, etc. Esto ha cambiado totalmente con la revolución digital. De hecho, casi muy pocas revistas ya tienen versión impresa. Yo pienso que esto, también el ahorro energético y ecológico es importante, en el sentido de desaparecer la parte impresa, desde el momento que tenemos la parte electrónica. Todo el mundo tenía mucho miedo de pensar que el momento que pasara a la forma electrónica, el mundo de la publicidad y el mundo de la revista desaparecería. Y ha sido todo lo contrario. Yo pienso que aparte de que ha existido un boom, yo pienso que se ha consolidado muy bien el concepto de la revista, intentando mantener el concepto, que es un concepto que en estos momentos está en discusión y en revolución, de mantener un número mensual, que es puramente para tener la revista ordenada, porque realmente en el momento actual el artículo, una vez ya está aceptado y está maquetado, está online, y el momento que está online ya está en el mundo, ya está o sea, yo creo que la revista es el PubMed, no es la revista como tal. El PubMed es en el que tú, cuando vas a buscar algo, lo vas a encontrar, y después veréis que la revista ya incluso no es el PubMed, sino que es el Facebook, o es el Twitter, o es otras formas de dar publicidad y diseminación a los contenidos. Lógicamente hay una página web, ahora enseñaremos un ejemplo. Esta es el aspecto de la página web de Cirugía Española, en la cual está el índice, en la cual puedes tener acceso a los números previos, al número actual, el artículo en prensa, los números anteriores, en los que hay información, donde están los diferentes índices. Fijaros en este aspecto, que es importante estos índices, también con esta información, con el factor de impacto, Cite Score, etcétera, que es la que da un poquito de información de cómo es la revista, y después los artículos como tal, que tú puedes apretar y te sale el PDF, y además también con su Virtual Abstract, que después hablaremos de él.
Ahora bien, yo pienso que la página web en estos momentos es puramente un repositorio y probablemente muy poca gente va a la página web. Es decir, en el momento actual yo pienso que no hay que ir a la revista, sino que es la revista que te viene a ti. Pienso que en estos momentos el iPhone, la telefonía móvil, ahora es la forma de que realmente esta información fluya y muy probablemente en ambas direcciones. El otro aspecto es el contenido de la revista. El contenido de la revista, hay revistas tantas como colores, es decir, pero básicamente lo más importante, hay una serie de documentos que yo pienso que son más importantes, que es el concepto de editorial, es la idea, es una idea, es la opinión subjetiva de un autor experto en un tema. Los artículos de revisión y artículos especiales que en estos momentos son muy importantes, que están, no he entrado en este tema, pero que están muy bien sistematizados. Esto me parece que ya se comentó cuando por el ponente que habló de cómo escribir, qué es las revisiones sistemáticas, con todas sus ideas, prisma, etcétera. Lo más importante de todo, que es el original, yo creo que el original es el patrón oro de la revista, es el modelo, es la píldora de información en la que hay conocimiento nuevo que se intenta transmitir al resto de la población. Y después hay aspectos que dan, es decir, yo no los considero críticos, pero sí que dan, entre comillas, y permitirme esta licencia, dan color a la revista, como puede ser las imágenes del mes, los vídeos, las cartas científicas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro número, en Cirugía Española, habitualmente hay un editorial, un artículo especial, un artículo de revisión, 5 originales, hay un par de vídeos, un vídeo, un par de imágenes del mes y 4 o 5 cartas científicas. Las cartas científicas son las notas clínicas. En estos momentos estamos pensando en suprimir el caso clínico. El caso clínico probablemente desde el punto de vista de la publicación no tiene ningún sentido, pero una carta científica en la que se pueda presentar pues 5 casos, 6 casos, una serie corta, una observación muy especial, yo pienso que todavía tiene sentido, aunque hay muchas revistas que en el momento actual la están haciendo desaparecer. Pero de todas maneras, además, hay que tener también una imaginación para añadir, por ejemplo, pues innovaciones en técnica quirúrgica, opiniones, etcétera. Aquí vale todo y aquí depende el equipo editorial, que es el que va a decidir qué modelos, qué tipos de artículos quiere incluir en el índice. El idioma es un aspecto controvertido, lo estábamos hablando ahora en el backstage antes de empezar. Aquí hay un aspecto que a nosotros nos ha significado mucha discusión desde hace muchos años y nos cuesta mucho dinero, nos cuesta casi 60.000 euros al año. La revista se publica en español y en inglés, porque el idioma científico, la ciencia, lo siento mucho, pero se escribe y se publica en inglés. Sin embargo, nosotros pensamos también que mantener el español por ser una sociedad quirúrgica española y además existiendo más de 300 millones de personas que hablan castellano, pues también tiene su valor importante. Como he comentado, es caro, también existe también un cambio en el cual prácticamente yo creo que la inmensa mayoría de los cirujanos que tienen menos de 40 o de 50 años en el momento actual hablan inglés y leen el inglés perfectamente. Y hay un aspecto técnico también con el mundo global. Nos llegan artículos de todas partes y, por ejemplo, que te llegue un artículo en inglés que lo tienes que traducir al castellano y después es sumamente laborioso y se pierde mucha información que depende del traductor. Por eso en estos momentos estamos empezando a pensar en publicar en inglés simultáneamente los artículos que llegan en inglés sin traducción. La idea nuestra es mantener el castellano y el inglés, pero también puede ser que en unos años pasáramos absolutamente al inglés, como por ejemplo ha pasado con el Langebeck's Archive on Surgery, o sea, artículos de revistas, por ejemplo, potentes, de sociedades potentes como era Alemania, pero que en alemán únicamente hablan alemán 80 millones de personas, y que lo tradujeron en inglés y las revistas se han disparado. Y después un aspecto muy importante, que seguro que las personas que han publicado algún artículo lo conocen, es que ha cambiado y ha revolucionado totalmente la edición de las revistas, es el manuscript central. Es esto de aquí. Cuando ustedes envían un artículo a publicar, lo tienen que enviar al sistema, que es el manuscript central, o que es el editorial manager, depende de cada compañía. Esto es un sistema que en este caso, por ejemplo, es mi hoja de mando, mi página de mando de la revista, en la cual yo tengo acceso a todos los artículos que están publicados o pendientes de publicar y con una serie de opciones
en las cuales puedo editar, asignar editores, quitar editores, enviar las revisiones, enviar la decisión, etc. Con esto manejas perfectamente todos los artículos y es de una gran utilidad. Realmente este yo creo que es el secreto más importante que ha revolucionado el mundo de las publicaciones científicas, porque realmente son las tripas, son los intestinos, es el motor de la revista en la cual gestiona pues todos los originales, revisiones, cambios, rechazos, etcétera, a los que se presentan los artículos. El siguiente aspecto es importantísimo, no importantísimo, esencial, es el peer review, es la revisión por pares. ¿Cómo se aceptan los trabajos? Esto es un concepto muy discutido en el que se han buscado muchos sistemas, pero se considera que en el momento hoy por hoy el mejor sistema, o igual al menos el menos malo de los sistemas, es la revisión por pares. La revisión por pares significa de que cualquier artículo es corregido se envía a revisar por cirujanos o médicos o expertos, es decir, expertos en aquella área, que son los que valoran si aquel artículo está bien escrito, tiene la mínima calidad y, sobre todo, lo más importante, es fiable y la información que ofrece es una información nueva que la comunidad científica merece conocer. Esto es una labor que muchas veces es una labor mal pagada, mal reconocida, importantísima, es esencial. Realmente el problema que hay muchas veces es que agotamos a los revisores y necesitamos ir buscando gente nueva para que no se fatiguen al recibir artículos de diferentes revistas. Hacer un peer review no es fácil, es decir, realmente valoras mucho la persona que te lo responde, especialmente cuando se ha tomado el interés en leerlo, en criticarlo, en valorarlo. No únicamente son 3 líneas, tampoco hace falta que sea una corrección de todo el artículo, no es la idea. El artículo único que tienen que decir es qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se puede mejorar. Aquí es muy importante también el tiempo de respuesta, contar de que desde un artículo llega hasta que se publica, pues pasan aproximadamente más de 3 meses, pues que se consume básicamente en cuanto a estos tiempos de respuesta por parte del revisor. Es importante poder fidelizarlos y, como he comentado antes, y es un tema también, se considera que esto es una labor altruista, es una labor también que sirve de promoción. En revistas importantes se considera que es una cierta promoción. El revisor que trabaja realmente, que trabaja de forma muy importante, o sea, que hace buenas revisiones, pues puede ser después utilizado para hacer funcionar la revista, como hemos comentado antes, en las que nosotros valoramos muchísimo la calidad de las revisiones hechas por los que después serían editores de la revista. Y en el momento actual, aquí os he puesto un ejemplo, que es el Publons, hay las grandes editoriales están buscando un sistema para dar algún tipo de reconocimiento, yo no diría de premio, de pago, pero sí que intentar dar algún tipo de reconocimiento. Entonces, se consigue, por ejemplo, hay algunas revistas americanas en las que revisar un artículo significa créditos de formación continuada, con lo cual te vale como una actividad de formación continuada. Otros están integrando, que es esto lo que os pongo aquí en esta gráfica, existe un resumen en los cuales pues aquella persona se puede ver exactamente cuál ha sido sus publicaciones, su factor H, sus características, y esto sirve también como mérito académico. Es decir, la idea es intentar que el trabajo de revisión no sea puramente el favor de enviar las 2 revisiones, sino que aquello sirva y que sea considerado dentro de este modelo, este currículum, este perfil académico del cirujano o del médico que hace revisiones por la revista. Habéis visto que existe, seguro que habéis visto que existen muchos modelos, muchas páginas como el ResearchGate, como el Web of Science, etcétera, en las cuales precisamente intentan intentan que toda la comunidad científica esté bien ordenada y que además se pueda valorar, se puedan pesar los méritos y las cualidades de las personas que trabajan. Yo pienso que esto es una buena idea. Había una forma clásica que esta persona, que el revisor, era que tenía un acceso a un descuento del 30% si quería comprar un libro, pero esto yo no sé si nunca ha funcionado demasiado. Lo que sí quiero decir es que existe, por ejemplo, si publicas, si revisas para el British, te envían un diploma. No lo sé, lo que quiero decir es que esta parte básica de la edición, de la selección de la valoración de un artículo es muy importante
y está, entre comillas, relativamente mal pagada, sobre todo proporcionalmente a los ingresos que el publisher después obtiene con las revistas que edita. El siguiente aspecto es, muy bien, ya tenemos la revista, ya la hemos, pues ya sale, ya llega el artículo, pero esta revista, ¿qué pasa con ella? ¿Qué impacto tiene? Y esto es muy importante. En el momento actual, y hablando de una forma, hay muchos modelos. Habéis visto antes, en cuanto os he enseñado cirugía española, que estaba indexada en diferentes registros, en diferentes índices, pero en el momento hay muchos que buscan su papel, pero yo creo que lo más importante es que una revista esté indexada y una revista tenga factor de impacto. Y, por ejemplo, en este caso, Scopus, que corresponde al Elsevier, pues un complementario, veréis la potencia que tienen estas herramientas. Pero lo más importante es que esté indexada, es decir, que realmente tú cuando vayas al PubMed, que es un monstruo, realmente desde mi punto de vista, hay que realmente hacer un homenaje a la mentalidad americana, que hace muchos años hicieron un instrumento, sabéis que esto es de la National Library of Medicine, en la cual hay millones de artículos indexados. Pero tú sabes que vas al PubMed, buscas un artículo, buscas cáncer de recto, buscas colon, buscas lo que sea, y te sale inmediatamente lo que se acaba de publicar hace exactamente nada. Lógicamente también si quieres ver si estás en el cuadro de honor, pones el nombre del cirujano y las veces que lo veas que está allí, pues te indicará el número de veces que tiene artículos, que también es un referente métrico para el cirujano. Pero estamos hablando, hablaremos después un poquito, pues se mezclan estos conceptos, estamos hablando a nivel de la revista. Lo más importante es que esté indexada, que esté en el PubMed. Y entrar en el PubMed no es fácil. En el PubMed lo que tiene unos comités de selección con un sistema perfectamente estructurado en el cual hay que enviar las revistas, hay que enviar los índices de los años previos, hay que enviar los índices durante un cierto tiempo que está siendo observado. Y he comentado antes que el editorial aquí es muy importante porque esta gestión la hace la editorial. En el momento en que esta revista el PubMed considera que aquella revista cumple una serie de criterios de calidad, entonces es cuando permite ser indexada. Yo pienso que una revista esté indexada es su mayoría de edad, realmente, y a nosotros, por ejemplo, Cirugía Española, costó mucho, lo estuvimos mucho tiempo para intentarlo conseguir, y el día que lo conseguimos realmente brindamos con champán porque nos dio mucha satisfacción. Y es posible, realmente se puede hacer. Y realmente pues, lo que le da visibilidad. Si estás en PubMed, existes. Y en el momento actual lo más importante es que estar en Google y que tú pongas aquello y salga. Es decir, si no, no existes en absoluto. El segundo aspecto, que es en cuanto a la visibilidad, es lo que es el factor de impacto. Y en este aspecto aquí es la Web of Science, en el cual existe el JCR, que es el Journal Citation Reports, que son los dueños intelectuales del Impact Factor, que ahora hablaremos un poquito más de estos marcadores, que lo que viene a decirte es realmente es intentar cualificar la calidad, la importancia de este artículo. El Impact Factor pasa también, como hemos dicho antes, como la democracia también, no es el mejor, y como el peer review, no es el mejor de los sistemas, pero se le parece bastante. Fijaros, esto simplemente es para que veáis Scopus, lo que engloba. Fijaros la cantidad, son estas páginas en las que tú puedes encontrar todo lo que tú quieras y que hay realmente una batalla, una guerra para ver cuál es el instrumento más útil, y esto depende habitualmente son actividades de las grandes empresas. Pero entrando ya en el Impact Factor, os he puesto aquí 4 cosas diferentes que las podemos comentar brevemente. El Impact Factor es muy sencillo. El Impact Factor es una medición bibliométrica y lo que significa es que simplemente es el cociente de artículos, el número de artículos que fueron citados durante 2 años dividido por el número de artículos publicados durante aquellos 2 años. Si resulta que significa, si publicaron 100 artículos y se citaron 100 veces, pues tienes un Impact Factor de 1. Si tienes un Impact Factor de 10, significa que cada artículo que se publicó en aquella revista se citó 10 veces. Y para poner un ejemplo, aquí he puesto el JAMA Surgery, tiene un Impact Factor de 11, Annals of Surgery de 10, British Journal of Surgery de 5,6, Cirugía Española de 1,3, el New England tiene un Impact Factor de 60, el Nature de 100, el Science de 100 y pico. Depende también de nosotros como cirujanos, queramos o no, somos un área mucho más pequeña. El Impact Factor, cuando tú dices tal cirujano tiene 3.000 puntos de Impact Factor, es muy bien, ese cirujano ha publicado en revistas de alto impacto. Pero no significa nada, porque igual aquel cirujano
no le han indexado nunca, no han citado nunca ningún trabajo. Aquí entra el concepto de la cita. Es decir, una cosa es que tú publiques un artículo, ese artículo, como he dicho algo, es una píldora de conocimiento, pero esta píldora de conocimiento se aproveche y se aproveche en el mundo científico. La manera de saber si aquello se ha aprovechado es simplemente ver si se ha citado alguna vez, es decir, si le ha sido útil a otro investigador que ha utilizado esta información para continuar la suya. Yo pienso que esto se entiende bastante bien. Entonces, desde el punto de vista bibliométrico, para las editoriales, el Impact Factor es muy interesante porque permite calificar las diferentes revistas y, lógicamente, estas revistas como más Impact Factor, pues más selectivamente. El JAMA Surgery publica únicamente el 4% de los artículos que recibe. Hay otras, se han intentado buscar otras formas, como es el CiteScore, que es muy parecido, realmente está en relación con los 3 últimos años. También se ha publicado el Eigen Factor, que también es interesante. Puede ser muy interesante también, aunque es mucho más complejo, en el cual no vale únicamente que te hayan citado, sino en la calidad de las revistas que te hayan citado. Es decir, el Impact Factor de las revistas que te citan. Es mucho más importante que cites un artículo del Annals, que te la cite Science o Nature o British Journal, que no que la cite pues unas revistas que tienen un valor menor. Y esto es una forma de cualificar mejor la calidad de la revista. Espero que se entiendan bien estos 3 conceptos. Y dejo un concepto que yo considero que es muy importante y que yo pienso que en el momento actual es uno de los más interesantes, que más que cualificar la revista, cualifica al médico. Es decir, cualifica al médico en el sentido de decir, el índice H es muy sencillo, es donde convergen el número de trabajos y el número de citaciones. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene 220 trabajos y tiene 40 trabajos que han sido publicados, pues tiene un índice H de 40. Y esto realmente indica más el impacto, es decir, realmente un cirujano que tiene 1000 trabajos, pero no se ha indexado ninguno de ellos, pues tiene un factor H de 0, lo cual significa que dice muchas cosas, pero las cosas que dicen no se las escucha a nadie o al menos no son útiles, no tienen repercusión. Y yo pienso que esta es una forma muy interesante, es un valor muy aproximativo, es decir, pienso que índices H de más de 30, de más de 40, de más de 50, pues significa ya una trayectoria científica por parte de un investigador. Esto es importante también desde el punto de vista, aquí hay toda una ley, una nueva disciplina que corresponde a la bibliometría, que corresponde a jugar con todos estos números, clasificar las revistas en función de los cuartiles, en función de los deciles y de tal manera en función, sobre todo, para valorar pues, la calidad de los currículums de los investigadores. Tema que es muy controvertido, que no es nada fácil y que busca marcadores objetivos como son estos que estoy explicando. Por ejemplo, aquí esta es nuestra del año 2011 al 2019. También hay que ir con cuidado, por ejemplo, hemos pasado de un impact factor inicial fue de 0,8, pero fijarse cómo fuimos subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ahora estamos muy contentos, tenemos un impact factor de 1,3, pero realmente es algo que depende de unos relativamente pocos números citados. Es una cifra bastante frágil. Por ejemplo, hay una cosa, me he dejado una diapositiva, me hubiese gustado poner, en Quant, que me gustaría hacer aquí al menos un paréntesis, en el momento actual, en plena época del COVID, y es un poquito también para entender la filosofía de la publicación científica, en estos 6 meses se han publicado casi 60.000 trabajos en relación al COVID. Y cuando pones COVID y cirugía, se han publicado casi 5.000 trabajos. Estos 60.000 trabajos, esto se ha hecho porque las revistas han abierto la veda. Muchas de ellas han aceptado cualquier artículo que tuviera relación con el COVID, porque la situación era tan urgente que hacía falta toda la información y no podías agotar los 3 meses pendientes de publicar un artículo hasta que estuviera revisado. Esto también ha generado probablemente mucha, entre comillas, mucha garbage, mucha, entre comillas, con el máximo respeto, artículos menos importantes que nunca se citarán, y tengo una curiosidad en ver el impact factor cómo tiembla el año que viene como consecuencia de este aluvión de artículos en relación al COVID. Pero yo pienso, por otra parte, que es un ejemplo muy importante de la función de las revistas científicas. El aluvión de información que ha llegado ha sido brutal y es el que ha permitido pues, el desarrollo académico, el desarrollo científico en la investigación en el COVID en estos meses en cuanto a fitopatología, vacunas, clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que resume la grandeza de la publicación científica.
Esta es, por ejemplo, también la forma de poder calibrar la situación de un cirujano. En este caso, sin querer ser pedante, quiere decir que hay dos maneras. Una es el Google Scholar, Scholar, el otro es el Web of Science. Y, por ejemplo, por aquí tienes la citación. En este caso, depende de cada buscador. Un índice H de 49 en el Web of Science de 39. Es decir, una forma también de saber, de poder calificarte y saber exactamente cuál ha sido tu actividad científica durante los últimos años. Vamos a pasar a otro aspecto, que si el primero hablamos de visibilidad e impacto científico, el impacto científico probablemente ya lo hemos analizado con el Impact Factor, pero la revolución que significa la revolución digital es incalculable. Si os acordáis, muchas veces yo me acuerdo todavía cuando el profesor de cirugía era el interno más pringado y te decía, doctor Targarona, a la biblioteca, y te daba una lista con 50 citas y te tenías que ir a subir a los que estaba, a buscar los volúmenes, clasificarlos, hacer las fotocopias y dárselas al jefe. O a veces incluso también coger el Index Medicus, que eran unos libros enormes, gordos, de 8 centímetros de grosor, e ir buscando por colecistitis aguda qué es lo que se había publicado. Normalmente esto es historia, esto todo está en la red, todo está en acceso y todo se puede ver y se puede medir. Y aquí entra, por ejemplo, un aspecto que yo a mí personalmente estoy muy satisfecho, que es otra forma de valorar la calidad de la revista. Estos son los downloads, es decir, las veces que se visitan o artículos que se van, número de visitas y número de páginas visitadas. Esto, por ejemplo, veis que cómo ha ido ascendiendo e incrementándose de una forma brutal. Y Cirugía Española, con sus 10 números, con sus 50 artículos, pues ha tenido más de 1,5 millones de visitas en el año 2019 en su versión española, en castellano, y una versión inglesa, pues casi 50.000. Y veis también pues, el impacto que tiene en Latinoamérica, pues con unas cifras que son muy interesantes a nivel de visitantes, con lo cual piensas que la revista tiene un impacto. Realmente la gente la lee, y si la lee significa que este conocimiento disemina. Yo pienso que también cumple, a lo mejor no la función científica pura del súper alto nivel, pero la función educacional y de diseminación que se le tiene que dar a una revista. Un aspecto interesante es que en el momento actual no únicamente se puede ver en la página web bajarte una copia, sino que se puede medir muchísimas más cosas. Se puede hacer, por ejemplo, cuánta gente lo ha clicado, ha visto el abstract, lo ha visto en la web, ha utilizado el link, lo ha exportado, lo ha mencionado en un blog, etcétera, etcétera. Esto es este modelo que es el Plum, que son diferentes opciones. Por ejemplo, esta opción es el Altmetrics. Veréis que en los artículos hay esta especie de donut. Este donut es la observación integrada, la mezcla de todos los impactos que ha tenido a nivel de visibilidad en el mundo digital. Por ejemplo, por aquí desde Twitter, Weibo, Facebook, Wikipedia, Google, etcétera, todo se puede medir, y de tal manera que hay artículos. Por ejemplo, es un artículo muy reciente publicado en mayo, en el cual aquí ya tienes, por ejemplo, el Plum. Cada uno de estos colores te indica pues el número de citaciones, el número de capturas, el impacto que ha tenido sobre los medios sociales. Es decir, que puedes ir mucho más allá y puedes medir cuál es realmente el impacto de un artículo. Esto es importante, primero porque es simplemente revelar cuál ha sido el impacto que aquel artículo ha tenido a nivel general, pero otro también pues para nivel del publisher, para nivel de ver exactamente pues cuáles son los flujos de funcionamiento, de conocimiento, de visibilidad de la publicación. Dos aspectos que yo creo que son muy interesantes son las redes sociales y el Visual Abstract. Vamos a empezar por el Visual Abstract. El Visual Abstract es una idea que empezó, que tiene prácticamente hace 3 o 4 años, en el que también es verdad que se puede criticar que estamos en un momento de la inmediatez y de la sencillez y de la simplicidad, y por tanto también puede ser un momento de la superficialidad. Pero sin embargo, el Visual Abstract te explica en una diapositiva el contenido del artículo. No te intenta vender el artículo, pero sí que te dice si aquello que dice es interesante o no. Con lo cual se convierte en una píldora
realmente en una unidad, en un ejemplo rápido de dar a conocer. Al fin y al cabo, el objetivo lo único que pretendes es que la gente conozca aquella información y vaya a la información. Por eso decía antes que la información ya no es el cirujano que va a buscarla, sino que muchas veces te llega, te viene a ti mismo. ¿Y cómo te viene? Pues bueno, muchas veces te viene, por ejemplo, a través de las social media, como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, en la cual hay que jugar a ello y hay que estar. Por ejemplo, veis que aquí pues casi Cirugía Española en Twitter hay casi 3.000 seguidores. Estos son diferentes modelos, diferentes visual abstracts. Yo pienso que es un modelo que ha sido aceptado por todas las revistas y que realmente se ha demostrado, realmente los americanos que lo miden todo, han demostrado que el visual abstract aumenta las citaciones, es decir, hace funcionar mejor la revista. Y al fin y al cabo, aumentar las citaciones, aumentar la visibilidad, aumentar el impact factor, aumentas el valor de la revista. Y el visual abstract es un concepto que yo pienso que es muy atractivo. Y el segundo aspecto es el Facebook y el Twitter, en el cual, pues como he comentado antes, te permite una rápida diseminación de nuevas publicaciones, te permite las discusiones, te permite contactar con los autores, incrementa la publicidad, incrementa el índice de citaciones. Realmente yo pienso que el momento actual, el cirujano actual, el investigador actual, tiene que estar en las redes sociales. Las redes sociales no es el TikTok para ver bailar o el Instagram para posturear, sino que el Facebook y el Twitter, desde el punto de vista científico, son instrumentos llenos de utilidad. Pero no todo es bonito en esta vida. Y también hay algún aspecto que hay que tener en cuenta, y esto existe ya hay una estructura que es el Committee on Publication Ethics, que es intentar mantener la ética. Como habéis visto, estamos en un negocio muy grande, en el cual hay muchos intereses, con lo cual, desgraciadamente, la condición humana no perdona, pues puede haber también alteraciones, anomalías, actos delictivos. Y en este aspecto, que además tiene que estar perfectamente explicados y que además tienen que tener una política de actuación. Es decir, nos hemos encontrado con artículos duplicados, con artículos copiados, con datos incompletos, que al comité editorial realmente es realmente una situación incómoda, porque al fin y al cabo todos somos compañeros. Contar con una cirugía en una revista como es Cirugía Española, pues todos los cirujanos se conocen, la mayoría se conocen, y cuando hay una situación de estas, pues hace que puede ser muy incómodo. Y realmente pues tienes que negociar con ello. Esta estructura, el Committee of Publication Ethics, da una serie de normas para cómo negociar estos problemas e incluso puede ser árbitro de este tipo de problemas. Dice, ¿y esto pasa? Pues sí que pasa. Y os pongo aquí 3 ejemplos muy aparatosos. Uno es, por ejemplo, el doctor Baselga, el director del Memorial Sloan Kettering del Servicio de Oncología del Hospital del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, pues tuvo que dejar su trabajo, y tú además me parece que era director de una revista, simplemente porque en los artículos que publicó no especificó los fondos que recibió de la industria. Pues simplemente omitir esta información le costó el puesto de trabajo. Ahora está en el Mercer Random o en un laboratorio ganando más probablemente, pero es un ejemplo de que realmente cuando se habla de ética y se habla de integridad tiene que funcionar. Otro modelo también muy aparatoso es que son 2 artículos de estos del doctor Mera, que en relación con la hidroxicloroquina, uno era publicado en el New England y otro publicado en el Lancet, en el que tuvieron que retractarse, es decir, retirar el artículo. Yo creo que esto es la humillación más importante para un investigador, porque sus datos estaban inventados. Es decir, los datos, cuando hubo como he comentado antes, estos artículos se publicaron sin peer review. Lógicamente, los revisores son artículos de máximo interés. La gente que revisó, que conocía el tema, rápidamente vieron que habían fallos garrafales, les pidieron que los justificaran, no los pudieron justificar y el artículo tuvo que ser retractado. Otro de un cirujano conocido, un cirujano torácico, con un escándalo brutal, porque con él cayó prácticamente el council del Karolinska, del Hospital Karolinska en Estocolmo, porque fue un cirujano que estafó con el trasplante de tráquea con células madre, en el cual publicó una serie de 10 casos que todos fueron mal y que fue realmente pues que obligó también a ser retractado. Hay una lista muy importante, que hay cirujanos, hay científicos que tienen todo su currículum falseado, que posteriormente han sido encontrados, y yo creo que la ciencia se basa en un patrón de confianza
en la cual cualquier fallo de esta confianza es muy mal visto y tiene que ser tratado, corregido, yo no digo castigado, pero al menos sí que esta información no pueda pervivir. Y finalmente, un aspecto también nuevo que seguro que habéis oído hablar, que es el concepto del Open Access. Es un concepto, aquí os pongo, por ejemplo, en dos proyectos, de British Journal y de Annals of Surgery, en el que aquí es más difícil de entender. Aquí se pierde un poquito el purismo, aunque está bien explicado. El aspecto del Open Access básicamente es que el publisher puede ganarse la vida vendiendo la revista a una biblioteca, pero también puede ganarse la vida si el autor que envía el artículo paga los gastos de publicación. Y en el concepto del Open Access, el concepto ingenuo, por decirlo de manera, el concepto original, el concepto científico, ahora lo veréis, es muy interesante porque lo que viene a decir es que es mejor que el autor pague los derechos de publicación, lógicamente como lo paga, aquel artículo es suyo y aquel artículo está en abierto y todo el mundo tiene acceso. La idea es que, sobre todo, mayor exposición, mayor índice de citaciones, la gente puede conocer mejor lo que ha publicado, acceso por más público, el que pone el dinero ve que realmente aquello se publica y sirve. De tal manera que en el momento actual hay ¿cómo se llama? Grant funds, hay centros de financiación estatales, especialmente en Inglaterra, etcétera, que cuando a ti te dan una beca para desarrollar un trabajo, te pagan los gastos del Open Access y te obligan a publicar en Open Access. También es verdad que hay revistas y editoriales que intentan ligarse a estas grandes estructuras para que sean sus revistas de publicación, porque es una forma en la que es un win-win. Todo el mundo gana y al fin y al cabo el Estado, la institución que da el dinero, pues también se asegura de que aquel artículo va a ser publicado y va a ser diseminado. Con lo cual, en estos momentos, pues es una idea que está funcionando. Como os he enseñado antes, me sorprende que haya el Annals of Surgery y el Annals of Surgery Open. Muy probablemente son dos artículos de revistas diferentes, con impact factor diferente, pero bueno, quiero o no, yo estoy convencido que estos dos, inevitablemente, algo de negocio hay detrás, porque con la llamada de una revista de prestigio, pues tú puedes enviar artículos, por ejemplo, el de Annals of Surgery habla de, como podéis ver, historia, quirúrgica, educación y abordajes clínicos, es decir, no hacer una ciencia tan pura, sino artículos que puedan ser de interés, pero que únicamente se publican si se paga. Esto inevitablemente es un peligro, y el peligro se llama predatory journals, es decir, es lo que es seguro que cualquier de vosotros tenéis cada mañana. Esto es hoy a las 11:20 de la mañana, pues son 3 pantallazos de mi mail, en los que habían 3 invitaciones pues, para enviar trabajos, para enviar de revistas que muy probablemente no existen. El Sunchrist Journal of Gastroenterology and Bariatric Surgery, etc. Es decir, esto porque hay un gran negocio detrás. Y hay un gran negocio detrás porque hay mucha gente que necesita publicar. Esto, he cogido este párrafo, que es un poquito más largo, pero es tal como está escrita por este autor, por este cirujano chileno, pero que explica perfectamente qué es lo que son y qué es lo que va en contra de este concepto, yo diría, más ingenuo o más auténtico, que es el concepto científico del Open Access, que es de acceso universal al conocimiento, que es una idea mucho más positiva, mientras que aquí cualquiera detrás de una computadora pues puede dedicarse a enviar mails de revistas que no existen, y si alguien paga, pues mira, son dinero que se va a su bolsillo. Esto hay mucha experiencia, esto ha creado problemas, hay dos, lo he puesto antes me parece, hay el Bell's List y el Cabot's List, son 2 listas de artículos de revistas predatory que tuvieron que ser cerradas porque hubo muchas críticas, porque claro, también cualquiera, tú entras en conflicto con estas personas y también acusarlos, tienes que argumentarlo, pero realmente existen una serie de aspectos o de ideas en las que se llama de características que ya te orientan de que aquella revista no existe, y publicar en esta revista no existe absolutamente nada. Es decir, yo me acuerdo, hay experimentos de enviar un artículo a 47 revistas y ser aceptadas en 46 de las 47.
Por tanto, es algo que también existe una ética y también quiere decir, y una calidad científica que el cirujano el ciudadano científico tiene que saber y que no le sale a cuenta caer porque no sirve para nada. Bueno, gracias. Esta es la última presentación. Hay dos dichos que yo creo que son muy importantes. Lo que no se publica no existe. Es decir, que si tienes una idea hay que publicarla y hasta que no esté publicado no existe. Y existe también el publish or perish, que hace que dentro del mundo científico publicas o desapareces. Y esto hace también que este negocio se vaya autoperpetuando. De todas maneras, únicamente estas tres ideas. Para mí el artículo científico es el patrón oro en la forma de difusión del conocimiento científico. Estamos en una fase espectacular que todavía no tenemos que ver cómo va a quedar, cómo va a ser la revista del futuro. Que muy probablemente va a ser no entrado en artículos dinámicos en las que hay vídeos, hay presentaciones, en las que probablemente las revistas como tal desaparecen y únicamente hay un gran indexador donde están todos los artículos. No lo sé exactamente, pero realmente los cambios han sido para positivo y espectaculares. Y cualquier cirujano académico debe conocer todos estos detalles cuando está escribiendo y cuando tiene el artículo acabado y piensa, ya lo voy a enviar, ya empieza el vía crucis hasta que me lo acepte. Gracias por su atención. He estado aproximadamente una hora, no sé si me he extendido demasiado, pero me encantaría poder intercambiar, como he dicho antes, con una cerveza bien fresca en el mes de julio en Barcelona, pues los detalles de esta presentación o lo que sea durante el Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica que voy a tener el honor de presidir en julio del año que viene. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la charla y conocer cómo funciona una revista científica. Yo creo que inclusive eso puede servir para saber a qué revista enviar el manuscrito que uno está haciendo, depende de la orientación de cada revista. Voy a darle la palabra a Victoria Santamarina para que haga los comentarios. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en principio agradecerle a la asociación y a la Comisión de Cirujanos Jóvenes por invitarme como comentadora y agradecerle al doctor Targarona por la excelente charla, muy instructiva. Yo estuve durante la residencia, fui editora y después directora de la Revista Argentina de Residentes y tuvimos una travesía, o intentamos al menos tratar de llegar a indexarla. Finalmente, por falta de continuidad no lo pudimos lograr, pero sé que es bastante complicado. Y en función de esto quería hacerle algunas preguntas al doctor. Primero, ¿qué recomendaciones le haría a las revistas que pertenecen a pequeñas sociedades para ingresar a PubMed? Y si utilizan alguna score internacional o algún score establecido para medir la calidad de los artículos que aceptan. Bueno, en cuanto a ver, el objetivo es, hay que ser realista, hay que saber exactamente en qué liga juegas, qué potencia tienes y tal. Pero básicamente, yo que aquí me retraigo al seminario que dio un compañero vuestro cuando hablaba cómo se tenía que escribir un artículo. Lo más importante es calidad. Calidad. Sí es calidad. Sí, lo que es importante es que no haya buscar artículos que realmente sean interesantes. Esto es un círculo vicioso. Lógicamente, si tú te ganas Impact Factor, pues te llegan artículos mejores. Si no tienes Impact Factor, pues te cuesta mucho tener artículos. Entonces, probablemente para empezar, yo creo que es un trabajo de equipo y de grupo. Es decir, yo creo que entonces la sociedad tiene que tener una estrategia en la que tiene que buscar pues, los grandes publicadores o científicos de tu equipo y pedirles que sean generosos y que te envíen cosas de calidad. Cualquiera, que decir, yo soy el primero, que decir, que envío lo mejor que he publicado y estoy encantado porque me acaban de aceptar un trabajo, un estudio profesional randomizado en el British. Y digo, ¿y por qué no lo has publicado en cirugía española? Y pues porque lo quería publicar en el British. Es decir, que este hándicap, pues jugamos con un hándicap muy importante. Ahora bien, yo creo que ante los dos, la respuesta así rápida, sean estos dos aspectos. Primero, es calidad, es decir, intentar que las cosas sean buenas. Y después, compromiso, es decir, buscar gente que realmente estén de acuerdo en llevar esto a cabo. Y después estos aspectos que tú has comentado, por ejemplo, pues de continuidad y tal, claro, precisamente lo que buscan PubMed y lo que buscan estos índices es que aquello tengas continuidad y que tengas seriedad. Por eso te piden lo que ya he comentado antes, primero que tengas un editorial muy serio que te asegure
calidad de edición, maquetación, puntualidad, etcétera, y después continuidad en el equipo, es decir, que tú hayas publicado unos artículos que sean de calidad, que envíes 5 o 6 revistas, las últimas publicadas, y después que te sigan monitorizando durante un tiempo para asegurar que aquello no sea flor de un día o flor de unos meses, sino que tenga una continuidad. Pero es posible, es factible. Quizá hay muy pocas revistas quirúrgicas en castellano indexadas, me parece que únicamente está Cirugía y Cirujanos, Cirugía Española, y no sé si hay alguna más, pero es posible, es querer, es querer. Y mi opinión personal, por ejemplo, conociendo bien la cirugía argentina, es que tenéis la capacidad y la posibilidad de conseguirlo. Lo que parece que hace falta esta voluntad científica de conseguirlo. Y trabajar duro, claro. El otro aspecto, en cuanto a la calidad, no. Decir, a ver, yo pienso en estos momentos, lo que sí es verdad es que los artículos están muy bien estructurados. No he entrado aquí a hablarlo, pero sí que ya hace mucho tiempo en el que hay todas las normas de Vancouver, la norma de cómo tiene que ser un artículo, el editorial, la introducción, material y método, resultados, discusión, número de artículos, bibliografía, etcétera, que estos son unos estándares que están perfectamente estandarizados. Entonces, lógicamente, el formato es importantísimo, el formato ya no pasa, el artículo que no cumple el formato de la revista es que ya no pasa, o sea, la secretaria de redacción lo rechaza de forma inmediata, no hace perder el tiempo, y se cumple por eso las 3.000 palabras o las 2.500, etcétera. Y después la otra son los peer reviews y el equipo editorial, que lo que te digan tenga calidad, sea original. Y yo creo que es el secreto. Bien. Y finalmente una última pregunta, que creo que también alguien había preguntado algo. ¿Cómo piensan que Sci-Hub influye en la calidad de los artículos científicos y en la calidad de la publicación? Bueno, Sci-Hub es voy a decir una grosería, es una piedra en el zapato, pero está en otro sitio. Para los publishers, realmente es un gran problema. A ver, el que no haya bajado un artículo utilizando el Sci-Hub, que tira la primera piedra, realmente. Y es un concepto, pues un poquito también ingenuo y un poco revolucionario de intentar democratizar el conocimiento. Hablando como director de una revista científica y trabajando, es un fraude. Hay que entender que es un fraude. Porque detrás de toda la publicación científica no hay una industria con ganas de ganar dinero, sino que hay realmente pues, una industria compleja, estructurada, hasta que esa información llega hasta al investigador. Y que alguien pues, permita conseguir esta información sin al menos los costes de producción, pues lógicamente hay que entender que es un fraude. Es lo mismo que cuando nos bajamos la música o las películas, y hasta que las revistas pues, hicieron que no te pudieras bajar ninguna película ni no te pudieras bajar ningún disco. Por otra parte, mientras tanto existe, realmente hay denuncias y hay juicios pendientes para esta científica rusa. Y claro, también es la grandeza del sistema. O sea, en la web tienes estos huecos en los cuales puedes conseguir prácticamente cualquier artículo. Pero si me preguntas conceptualmente, lógicamente está fuera de la ley. A lo mejor que los argumentos que ella justifica en el sentido de cómo tiene que poder acceder al conocimiento, cómo poder países que están en desarrollo o países que no tienen la potencia económica que tienen los grandes países acceder a un artículo que vale 35 euros o 40 dólares, por esto probablemente merece una reflexión. Y probablemente el concepto del Open Access, por ejemplo, es un concepto que puede ser interesante y puede ser atractivo. Es motivo de discusión, no te puedo decir una respuesta concreta, pero vamos, un poquito la manera de pensar es esta. Buenísimo. Yo no tengo más comentarios, Ade, ni preguntas. Perfecto. Le voy a hacer algunas preguntas que nos van llegando al chat. Una tiene que ver justamente con esto del costo de la publicación, que lo que nos preguntan es que ya que no se imprimen más las revistas, no se le paga al autor ni a los revisores, ¿cuánto cuesta realmente la publicación de un artículo? No te lo sé decir, pero claro, contar, si puedo decir un número, que esto no cuesta nada. Cirugía Española cuesta casi 150.000 euros al año. Pero cuenta que detrás de esto están los editores, y después está toda la infraestructura que he explicado. O sea, realmente maquetar un trabajo, corregirlo, el artículo se tiene que maquetar, se tiene que corregir el estilo, se tiene que enviar, se tiene que volver a corregir,
se tiene que imprimir o no, etcétera. Es decir, todo esto, pues lógicamente tiene un coste. Y esto es así, es decir, es verdad que muy probablemente es negocio, es una pirámide que es discutible cómo es que el cirujano, el autor no tiene beneficios de lo que publica, porque claro, también teníamos que entrar, el que tiene un impact factor más alto es el que tenía que publicar, el que se cita más veces tiene que ganar más o tiene que ganar menos, un poquito como la música, es que el cantante, la canción que se reproduce más veces tiene más royalties. Después hay otro aspecto, y es que lógicamente sí que hay unos beneficios, es decir, la sociedad, por ejemplo, en el momento en que una revista da beneficios y corresponde a una sociedad, esta sociedad tiene unos royalties, hay una parte de este beneficio que no se lo queda al publisher, sino que corresponde a la sociedad como tal. Y esto estamos hablando de bastante dinero, es decir, también la Cirugía Española, por ejemplo, tiene este gasto de mantenimiento, pero también tiene un retorno de que son los royalties del hecho de que esta revista se haya vendido. Y estos royalties, lógicamente, es un beneficio para la sociedad que le permite también funcionando, con lo cual se beneficia tal. El concepto este de que el peer review no cobre o que el autor no cobre, pues bueno, es una mezcla de conceptos, igual puede haber muchos más argumentos, igual me falta información, pues el concepto un poco altruista de la ciencia, es la voluntad de que tu conocimiento sea conocido. Siempre tienes la sensación, y con el Open Access, de que el conocimiento, en el momento que hay dinero en medio, entre comillas, se prostituye, que decir, puede haber corrupción, o sea, me parece que aquello que puede haber un interés crematístico para publicar más, porque así consigues dinero, etcétera. Y esto probablemente se mantiene de que hoy por hoy se considera que el hecho de que te publiquen el artículo es el reconocimiento de tu valía, y que a lo mejor mucho más que el dinero que tú puedes conseguir es lo que tú vas a conseguir con el crédito y el valor científico que te da el hecho que esté reconocido por revistas por tus publicaciones. O sea, estamos en un juego que es el juego científico en el que hay muchos factores. Como podéis ver, en el que el publisher puede aparecer aquí como una especie de ogro que quiere dinero, pero bueno, es un negocio que estamos en una sociedad también capitalista y que funciona así. Ver, por ejemplo, por otra parte, la parte fea que he comentado antes, que son estos predatory journals, en los que son realmente verdaderos desalmados, en los que te cobran para componerte un artículo y que este artículo que no sirve absolutamente para nada. Pero sin embargo, la gente pica porque si no, no te llegarían tantísimos artículos cada día a tu email. O sea, seguro, esto es como todo. Si me envías 50.000, solo con que 2 piquen, ya son 2.000 euros que te entran. Creo que igual a todos nos sorprendió el valor del costo anual de la Revista Española de Cirugía. No esperábamos que sea tanto. Bueno, cuenta que hay los aspectos que hay por una parte la revista como tal, que incluye los editores y demás, y después hay la traducción al inglés. La traducción al inglés. Nos pregunta un cirujano joven que hace peer review de varias revistas y dice que generalmente él ve el nombre de los autores y de dónde son. Y la pregunta que hace es si usted considera que eso debería ser ciego, digamos, que uno no debería saber de dónde es el artículo que está revisando, y si considera que hay un sesgo en las revistas internacionales para los artículos que provienen de países como Argentina. Bueno, el primer aspecto es muy discutido. Aquí hay dos políticas. Hay una política que unas tiene ventajas e inconvenientes. Hay una política que es que sea anónimo, con lo cual tú no sabes lo que hay, con lo cual habitualmente la inmensa mayoría de los artículos los envías a un cirujano que piensas que tiene opinión sobre ello. Pero artículos que son muy delicados y que interesan mucho, muchas veces lo puedes enviar a un autor que tiene los mismos intereses que tú. Y que, lógicamente, saber que aquel artículo pertenece a tal o cual grupo puede significar un conflicto. Entonces, sobre esto hay una política de opacidad en el sentido de que es ciego, en el que ni el autor ni el revisor se conocen. Y la otra es totalmente al revés. Eso es que en todo es que se sepa quién incluso es el revisor. E incluso que se publiquen las revisiones firmadas por el revisor, lo cual te compromete mucho más, pues lógicamente lo que dices lo pones con tu firma, y la persona y el autor que lo ha escrito, según lo que tú digas, pues te puede decir, oye, ¿por qué dices esto si no es así? Es decir, al menos es mucho más claro. Yo, mi opinión personal, y a lo mejor tendríamos que hablar con gente más experta o más de esto, nosotros al menos lo que hacemos es un blind review, es decir, que ni el cirujano, ni el autor, ni el revisor se conocen. Y esto hace que esta forma anónima, yo pienso que es más limpia, es más transparente. Muchas veces, depende del artículo, ya sabes dónde viene, porque te dan alguna pista.
a pesar de que se te recomiendan de que no incluyan nada que pueda orientarte, pero probablemente es más limpio que tú corrijas un artículo que no sabes de dónde viene. En cuanto al sesgo, el sesgo inevitablemente puede existir, pero el mensaje, yo creo, de todas maneras, en el momento actual, en el mundo global, y esto lo veis, hasta también lo mismo que dices tú en un artículo que viene de Argentina, porque no es un artículo que viene de España. En el momento actual, en el mundo global, es la calidad. Y es la calidad. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos aquí en Endoscopy, llegaban miles de artículos orientales en las fábricas. Por ejemplo, la potencia más importante en el futuro es el de Extremo Oriente, y el 95% de los artículos eran rechazados porque era una calidad pésima, pero sin embargo los artículos que realmente que te venían con 3.000 hepatectomías por litiasis intrahepática y que estaban estructurados y que eran fiables y que tú das el margen de confianza, eran aceptados. Con lo cual yo creo que lo más importante es quitarse el complejo, es decir, la ciencia es universal, lo más importante es que la idea es original, que esté bien escrita, no incluso que tenga un inglés perfecto, es más importante que esté bien explicado a que tenga un inglés perfecto. Lógicamente después viene que el inglés sea perfecto y hay que buscar sistemas. Esto es un gran problema para los países que la lengua madre no es la inglesa. Pero yo el mensaje que quería dar, siendo objetivo. Hay un sesgo, de entrada hay un sesgo, pero que la calidad supera el sesgo de país originario por definición. Y le pregunto yo de parte mía, ¿cuántos revisores ven cada artículo que llega a la revista? Un mínimo de dos. A veces incluso lo pedimos más. Si es un artículo muy polémico, es un artículo muy interesante, lo hacemos ver por 3 y por 4. Pero al menos tiene que haber 2 artículos originales, 2 artículos, o a veces si tienes una revisión muy rotunda, especialmente para rechazarlo, con un revisor que lo argumenta muy bien, hay suficiente. Pero para aceptar un artículo tiene que ser 2. Y esto a veces es complicado, porque tienes que enviarlo a lo mejor a más revisores, a 5 o 6, para que te contesten 2 y poderlos utilizar. Y esto, porque si no, lo que te hace es que te retrasa el tiempo de publicación. Perfecto. Nos preguntan acá en el chat, si ustedes saben qué porcentaje de cirujanos españoles publican y presentan trabajos y cómo hacen para estimular a los cirujanos españoles a que publiquen en la revista de cirugía española y no en otras revistas. Bueno, esto es difícil de decir, claro. En este momento yo pienso que esta es la función, esto empieza es decir, esto tenía que empezar por todos los cirujanos. No hay cirujanos académicos ni cirujanos asistenciales. Hay cirujanos intelectuales. Es decir, el concepto, yo creo que tenía que empezar por las facultades de medicina. A lo mejor os explico una teoría que es un poco rollo, pero la idea es vender, es decir, el universitario es un intelectual. El médico que acaba la carrera es un intelectual. Y es una persona que además de tener unos conocimientos y un entrenamiento para saber medicina, tiene que tener capacidad crítica y capacidad de idear y de pensar. Por tanto, hay que estimular y entrenar a estas personas a tener esta manera de pensar. Después, lógicamente, habrá personas que tendrán ya este aspecto como mucho más importante en su vida y lo valorarán más y les gustará más, y otros que menos, que esto es absolutamente respetable. Y después entran, por ejemplo, en este aspecto los servicios de cirugía, los hospitales universitarios, las sociedades científicas y en por ejemplo, este modelo, lo que estamos viviendo, lo que estáis montando ahora, es un ejemplo perfecto para estimular a la gente. Saber cuánta gente, esto no lo podemos saber, que decir, no existe esto como siempre en todos los servicios, pues ahí la persona que tiene una ambición o tiene una capacidad más académica, otros que la tienen menos. Pero mi opinión también puede ser un poquito ingenua, es que esto hay que sembrarlo y hay que estimularlo desde muy pronto, desde los propios estudiantes, desde la propia residencia. Yo en este momento soy el director del board de cirugía español, es decir, los que hacemos el programa de formación MIR, y dentro del programa de formación MIR está el MIR es el programa de residencia, está lógicamente el publicar, el escribir la formación en científica para estimular esta forma de pensar. Porque este cirujano que se entrena, cuando tenga 35 o 40 años y esté operando algo por la laparoscopia, que ha visto hacerlo a no sé quién por la derecha, puede decir, pues yo pienso que por la izquierda es mejor, lo voy a probar por la izquierda, lo hago bien
sale bien, hago una serie, la publico, etcétera. Pues esto es innovar. Es decir, y no hay que pensar tampoco que hay una serie de gente, esto también lo dijo y me gustó muchísimo vuestro compañero, de que hay alguien listo que publica y que escribe y los demás siempre decimos, oye, porque tal cual dice esto, tal cual dice el otro. No, somos todos que tenemos que educar nuestra capacidad crítica y progresar. Y por eso digo también, lo que no se publica no existe. Con lo cual, resumen, desde pequeños y estimulando a la gente a pensar y ser conscientes de que somos intelectuales, no somos mecánicos. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, si ustedes tienen identificados de todos los artículos que rechazan de la revista, ¿cuál es el error más frecuente que tienen esos artículos? No, básicamente, a ver, muchas veces la calidad, es decir, los errores básicamente es que el tema no es interesante, que el tema, que el material y métodos no está analizado, que no está bien hecho. Aquí os voy a comentar una cosa que no he comentado porque no había tiempo. Hay artículos que son, a ver, infumables, que realmente falta la metodología correcta. Hay artículos en estos momentos en los que el problema es que la revista no es la adecuada. Y entonces, por ejemplo, ahora hay revistas que cuando a ti te rechazan un trabajo, te dicen, el trabajo está bien hecho, pero no es el estilo, la idea, la mentalidad de este trabajo. Y le ofrecemos, por ejemplo, entrar en un desk, entrar en un escritorio, en el cual aquel artículo se ofrece a otras revistas del mismo grupo, pues a lo mejor con otra temática, o a lo mejor con otro nivel. Y esto, a ver, esto también es jugar un poquito con el artículo, por eso que decía que era el patrón oro. Hay artículos del Annals, del British, en los cuales lo que han hecho ha sido mirar qué ha pasado con los artículos que rechazaron. Y el 50 o 60% de estos artículos se han publicado en otras revistas. Aquí hay un concepto de espacio. El JAMA Surgery, por ejemplo, os decía, publica el 4% de lo que recibe. El Annals of Surgery probablemente publica el 10%. Nosotros publicamos el 25%. Tenemos una tasa de rechazo de casi el 75%. Hay cosas realmente muy importantes. Y la verdad estamos muy orgullosos de poder decir esto. Lo cual no significa que el artículo sea pésimo, malo o pésimo, sino que puede tener salida en otro punto. O sea, que tampoco el artículo rechazado no significa que se vaya a la basura, sino que hay que continuar, hay que intentar. Además, también el artículo mejora con los revisores. Tú, por ejemplo, le envías un artículo, el artículo te lo rechazan, pero tienes 3 revisores que le sacan punta al artículo, aprendes un montón, porque te das cuenta cómo puede ser que tú habías pensado que aquel artículo era perfecto por todos los aspectos y vienen 3 personas y le sacan punta por sitios que ni te imaginabas. Esto es súper formativo. Acá también nos preguntan si el idioma español no debería ganar terreno, pese a que el inglés es el idioma universal. Yo, desde mi opinión, creo que si bien todos como médicos deberíamos formarnos en el idioma inglés también, hay mucha gente que no está capacitada y que quizás el idioma español, o sea, una revista que esté en español, es más accesible para todo lo que es Latinoamérica. Y también nos comentan en el chat que la revista chilena de cirugía también está indexada y es en español. No sé usted qué opina. Totalmente de acuerdo, que este es un tema que aquí hay 2 aspectos. Es decir, a ver, el español lo hablan 300 millones de personas, muchísimas personas. Con lo cual yo creo que y estamos orgullosos. Yo defiendo escribirlo. Mucha gente decía, tenemos que cambiar el título y hacerlo en inglés, que eso lo han hecho otros artículos. Es decir, quitar cirugía española y poner Journal of General Surgery, no, cirugía española y en castellano. Y prueba de ello también, y yo pienso que es la prueba del algodón, es que hay 1,5 millones de downloads en un año. De todas maneras, hay que ser también tocar de piso al suelo. La ciencia se escribe, la lengua científica es el inglés. El inglés es el password, es el pasaporte, es el modelo internacional que hace que todo el mundo se entienda. Yo creo que hay sitio para las 2 cosas. Y nosotros por esto lo hemos aplicado así. Quiere decir, mantenemos el inglés y mantenemos el inglés, la revista en inglés y la hacemos en castellano. Y nos cuesta mucho dinero. Lo que hemos comentado antes es que de cara a mantener, y es un problema que no nos podemos inhibir, de cara a mantener la calidad del artículo, no tiene ningún sentido un cirujano que te escribe un artículo en inglés y cuando lees la traducción no se entiende y tú tienes que corregirla y corregir lo que han traducido. Probablemente es más útil y es más correcto publicar aquel artículo en inglés. Y después, por otra parte, también, de la misma manera que digo de que el cirujano es intelectual,
yo lo siento mucho, en el futuro real, actual, un cirujano, yo para mi punto de vista como profesor universitario, un cirujano tendría que salir de la universidad, para poder salir, darle el título, tendría que hablar inglés. El inglés es obligatorio, siendo prácticos, o sea, no es cuestión de sentimientos, es decir, nosotros en España las clases se dan en catalán y se dan en euskera, pero es igual, que decir, el artículo, o sea, el lenguaje universal es el inglés. Buenísimo. Las otras dos preguntas más del chat. Preguntan si el revisor debe ser un súper especialista en el tema o es mejor que conozca el tema, que sea especialista, pero que sea revisor respetable en temas generales. Y otra pregunta más sobre el tema de la revisión es ¿qué conducta hay que tomar cuando envían un trabajo a una revista, les envían las primeras correcciones, uno devuelve el trabajo corregido y el revisor no le envía más respuesta de esas correcciones? ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? A ver, no entiendo la segunda pregunta. ¿Que el revisor, que la revista no te contesta? Claro, que la revista te deja de contestar. Te No. piden correcciones, envías de vuelta el trabajo y no tenés respuesta. No sabes si aceptaron o rechazaron. Empezamos por esta. No, esto teóricamente no puede pasar. Esto es una tarjeta roja a la revista. Que la revista en este momento tiene que ser puntual, rápida, ágil y contestar a todo el mundo. Esto es una falta garrafal. Tú envías la revisión. Lo que sí puede ser, a ver, inevitablemente también cuando tú aceptas un trabajo, cuando tú aceptas las revisiones y se las envías al autor, le estás diciendo que el trabajo te gusta y que si lo va a arreglar lo puedes aceptar. Lo que no está bien, yo creo, es hacer revisar 3 veces un trabajo y después rechazarlo, a no ser que las revisiones no hayan seguido, o sea, no digan nada de lo que, no hayan hecho nada de lo que ya hayan dicho o no hayas argumentado. También el revisor, el hecho de que un revisor también te diga cosas que no te imaginabas, también puede decir soberanas tonterías. Y lo digo así, soberanas tonterías. Y el cirujano y el autor, cuando contesta al revisor, tú puedes decirle, el cirujano tal ha dicho esto, pero con todos los respetos consideramos que no ha entendido la idea, o la idea está tergiversada, o realmente pensamos que realmente sí es así, por esto, por esto y por esto, y darle la vuelta también al revisor. O sea, realmente esto es un diálogo con el revisor, ¿no? Con lo cual, la segunda pregunta, en principio, esto no tendría que pasar. Y existe también un código de buenas maneras, sobre todo es de agilidad, de revisar rápido, contestar rápido, etc. La otra es el peer review. El peer review, a ver, yo prefiero una persona, es decir, tú puedes, como editor, puedes corregir todos los trabajos y tú puedes saber un trabajo de cualquier cosa si tiene una estructura correcta o razonable o probablemente aceptable. Lo que tú no sabes ya a lo mejor es el detalle, la actividad, el interés del tema, etc. Hombre, yo creo que artículos muy concretos tienen que ser para personas muy concretas. La segunda es el revisor ideal es un cirujano competente en su área de trabajo. Y lo más importante de todo son sus características personales, una persona seria y que se comprometa, que conteste. El figurón que te contesta con 2 líneas, no le vuelves a enviar nada más. Tú conoces muchas veces a los revisores, ya sabes que hay gente que van por los congresos, nunca le enviarás nada porque o no te contesta o te lo hace mal. En cambio, contestas a otras personas. Esto también ya es la letra pequeña del editor cuando tiene la lista de revisores. Perfecto. La una última pregunta. Estoy explicando los detalles de verdad, que decir, estas son las entrañas de la revista. Sí, veo que mucha gente nos hizo preguntas. Es muy interesante el tema, porque uno envía un trabajo y es como que le vuelve una respuesta y no sabe qué es lo que pasa en el medio, digamos. No, pues pasa esto que os acabo de explicar. Y acá nos preguntan... Se ha explicado bien. Dime. Perfecto. Nos preguntan si para usted cuál es una revista, o sea, cuál es la mejor revista innovadora en cirugía. Bueno, a ver, depende del área que toques, del área del tema. En el momento innovador, ¿en qué sentido? En técnica, pero si estamos hablando de cirugía laparoscópica. Innovador, a ver, también hay otra cosa. La revista, lo que interesa es que sea atractiva. Tú cuando te llega el número de la revista, miras el índice y de caray, la revista va cargada y es interesante. O dices, vaya follón. La ética de no sé qué, la no sé cuánto, la metodología. El editor también, quieras o no, también creamos algo con un índice. Cuando tú haces el índice intentas que sea atractivo. Con lo cual, lo innovador y lo nuevo, cualquier revista puntera le interesa.
puede haber cosas ya menos, es decir, por ejemplo, en este momento actual, tú miras el Annals of Surgery, el British Journal of Surgery, y hay montones de artículos de cirugía laparoscópica, de cirugía absolutamente innovadora. Es decir, que si el tema es nuevo y es trascendental, pica alto que puede funcionar. Después ya, cuando son temas que a lo mejor ya no son tan innovadores o son más selectivos, pues por ejemplo vas una revista de endoscopio flexible, una revista de cirugía endoscópica, paleta abdominal, etc. Pero no existe tampoco un patrón. El patrón probablemente, ya como digo, algo es calidad, no sé cuál es, originalidad y calidad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, Victoria, por los comentarios. Les quiero recordar que nos quedan solo 2 encuentros del curso. El próximo es el martes de la semana que viene a las 5 de la tarde, donde el doctor Saroto nos va a hablar de estrategias para la incorporación de la investigación durante la residencia de cirugía. José, no sé si querés hacer algún comentario más. Agradecerle nuevamente, ya voy por la número 100, Eduardo, que te agradezco por estar con nosotros. Si tuvieras que, como jefe ahora de servicio, ¿qué peso tiene un junior, un cirujano junior, que haya publicado para vos en tu servicio? Esto es otro tema también muy interesante, en el que tiene que estar bien balanceado. Un cirujano muy joven con un currículum hipertrófico no funciona. De esto se considera que el mejor trabajo de un científico suele ser hacia los 40 años. Tiene que ser un balance entre capacidad clínica, es decir, entre experiencia clínica y experiencia académica. Es una carrera, que decir, lógicamente, ir adelante tú te permite empezar, y de joven y de residente lo que sí puedes estar es colaborando y, lógicamente, aprendiendo y estando de tercero, de cuarto, de quinto, etc. Pero todo tiene que tener su proporcionalidad. Realmente hay una fase oscura, yo diría, una fase inicial de más joven, de residente, de adjunto joven, etc. Y después de pronto, hacia los 30 y pico, yo pienso en España, en Estados Unidos también, hacia los 40 años es cuando aflora y explota la capacidad académica y científica. Lo que yo voy un poquito en contra también es el concepto de que el que opera no publica y el que publica no opera. Esto no es verdad. Es decir, la gracia, lo importante, el interés, lo importante es el que opera y publica, el que opera con mentalidad quirúrgica. Tampoco es sin nivel obsesivo, pero también por otra parte estamos dentro de una carrera académica. Si tú quieres ser profesor, si quieres ser universitario, tienes que publicar, etc. Es decir, está muy entrelazado. Pero el espíritu sería poco a poco y buena letra, sin perder el tiempo, escogiendo muy bien, con un buen mentor, es importante un buen mentor, una persona que te oriente, y sin parar, y se consigue. Gracias, Eduardo. Bueno, quería terminar con ese concepto. Entonces, estamos, para los juniors que nos están escuchando, están a tiempo todavía. Por supuesto, está a tiempo, adelante. Ilusión y ambición. Aparte, la edad de junior cada vez la vamos subiendo, ¿no? Bueno, claro que sí. Yo estoy acabando la residencia. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por este contacto. Las preguntas fueron, creo que Adelina coincidís, creo que fueron récord de preguntas. Sí, un gran trabajo de Adelina tratando de responder todas, o la mayoría. Y eso, bueno, ha quedado plasmado. Creo que el interés de que saber qué sucede atrás de una revista que está indexada es atractivo también, ¿no? Saber qué sucede y todo el trabajo que hay atrás. Os lo he explicado casi todo. Os lo he explicado casi todo. Casi todo. Y muchas gracias también por la franqueza y la transparencia en contarnos todo. Nada, cerrar entonces este encuentro. Adelina, Ezequiel, muchas gracias. Victoria, muchas gracias por tus comentarios. Eduardo, hasta la próxima y buenas noches por allá. Muchas gracias. Que vayan muy bien. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.